podemos mirar cómo Dios se le revela a estos hombres, amén, a estos hombres. Y yo quiero compartirte, dice en Isaías 6, vamos a leer, dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Lo miró sentado en un majestuoso trono. Dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Qué glorioso poder tener esa visión. Dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban y se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Fíjate cómo él reconoció, ¿verdad?, de que estaba delante de algo tan puro, algo tan santo, algo tan maravilloso. Dios vino y se le reveló, ¿verdad?, a este hombre. Dice, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo. Podemos mirar cómo Isaías tuvo esta experiencia tan gloriosa con Dios. Dios viene, se le revela de una manera tan poderosa, tan majestuosa. Llegó a mirar serafines, llegó a mirar, ¿verdad?, al Señor sentado en su trono, donde las vestiduras llenaban el templo. Qué gloriosa experiencia que Dios le da a este profeta. Y me impacta la palabra porque dice que al momento que viene y le toca los labios con esas tenazas, dice la palabra de Dios que él fue limpiado de su pecado. Y fíjate qué experiencia tuvo él, porque al momento que Dios vino, lo limpió, lo purificó. Él tuvo, porque Dios empezó a buscar, y dice la palabra, si lo leemos, dice que Dios hace una pregunta y dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero? Dice, a este pueblo, ¿quién irá por nosotros? Y dice que él respondió, aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. Dice, y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo. Él tuvo valentía después de haber tenido esta experiencia tan gloriosa con Dios, de haber tenido esta experiencia gloriosa con el Señor. Y fíjate, por eso, ¿verdad?, podemos mirar la importancia de tener una experiencia con Dios cuando Dios nos llama, amén. Y yo quiero, ¿verdad?, hablar de esto. ¿Qué sucede cuando Dios llama a una persona? Después de que Dios escoge y llama a las personas, Él les da una experiencia poderosa con su poder. Y es lo que pudimos mirar aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Tiene una experiencia poderosa con su poder y su presencia. Amén. Podemos mirar cómo
tuvo esa experiencia con la misma presencia del Señor. Tú te puedes imaginar esa visión o esa imagen poderosa, ese encuentro, esa experiencia con Dios. En esta experiencia es donde todos los hombres y mujeres de Dios son marcados, cambiados y transformados por el poder de Dios. Y podemos mirar cómo esto sucedió con este hombre, con este profeta. Todas las personas que son escogidas y son llamadas por Dios a ejercer un ministerio, necesitan tener una experiencia poderosa. Necesitan tener una experiencia poderosa, profunda y verdadera con Dios. Cuando tú eres llamado por Dios, no puedes cesar estas experiencias. Las experiencias son necesarias para poder llevar a cabo ese llamado. Amén. Y necesitan que ser verdaderas con Dios. Por eso, cuando nos acerquemos con Él, tenemos que tener esa certeza y estar a la expectativa de tener esa experiencia con Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? Al principio, ¿verdad? De mis comienzos, yo tuve experiencias lindas y poderosas con Dios que hasta el día de hoy, aún Dios me las sigue dando. Día con día necesitamos tener esas experiencias con Dios. Tal como la tuvo el apóstol Pablo a ir rumbo a Damasco. Amén. No sé si se acuerdan cómo aún, ¿verdad? Pablo tuvo esta experiencia tan poderosa con el Señor Jesús. Al punto donde lo tumbó, ¿verdad? Del caballo. Y vamos a Hechos 9:3-6. Amén. Hechos 9:3-6. Amén. Ahí vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a poder mirar cómo él tuvo esta experiencia tan gloriosa con el Señor Jesús. Y cada uno de estos hombres podemos mirar que fueron marcados, ¿verdad? Marcados para poder marcar a otros. Por eso es necesario tener esa experiencia con Dios. Espérate por tener una experiencia con Él. Amén. Podemos mirar en Hechos 9:3-6. Hechos 9:3-6 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una luz del cielo, de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo. Hasta Dios cambia tu nombre cuando tú tienes una experiencia con Él. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz: ahora levántate, entra en la ciudad y yo te diré lo que debes hacer. Saulo, que siendo pecador, siendo un hombre, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos, tuvo una experiencia gloriosa con Dios. Dice la palabra que una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y dice que él cayó al suelo. Fíjate, Dios lo tuvo que tumbar, que humillar. Pero me impacta esto. Y dice: y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero me encanta esta palabra en lo que sigue. Porque reconoció, luego dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Hubo una experiencia en ese instante con él. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te puedes imaginar esa experiencia gloriosa con Él? Por eso cada hombre y cada mujer, ¿verdad?, que es escogida y llamada por Dios a ejercer un ministerio, un llamado, ¿verdad?, necesita tener una experiencia poderosa, profunda y verdadera con Dios. Tal como lo tuvo el apóstol Pablo a ir a rumbo a Damasco, que es lo que ahorita leímos. Dice: Pablo tuvo una experiencia espiritual profunda, directa y sobrenatural.
Y también lo podemos mirar con el profeta Isaías, cuando tuvo esa experiencia gloriosa al mirar al Señor sentado en ese trono, sentado, ¿verdad?, donde los serafines lo rodeaban, y algo tan glorioso, algo tan lindo, que yo pienso que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, necesitamos tener. Han habido experiencias gloriosas. Yo he escuchado testimonios gloriosos donde la gente aún ha sido arrebatada. El Señor no me ha permitido eso, ¿verdad?, pero han tenido experiencias gloriosas, ¿verdad? Yo he tenido experiencias tan lindas con mi Señor, experiencias sobrenaturales, experiencias que me han marcado, ¿verdad?, y me han permitido, ¿verdad?, aún a través de todo esto, amarlo más, conocerle más. Ha habido una hambre que se desata en mí, ¿verdad?, por conocerle más. Amén. Pero es necesario que cada uno de nosotros tengamos ese tipo de experiencias, ¿verdad? Experiencias espiritualmente profundas, directas y sobrenaturales. Amén. Con el Señor. Amén. Incluso, amén, podemos mirar cómo su conversión de Pablo no fue una experiencia ordinaria. Ningún hombre, ¿verdad?, o nadie, ¿verdad?, pudo darle esta experiencia a Pablo. Amén. El evangelio, aún dice que el evangelio que predicaba, amén, fue algo no dado por hombres, sino que fue algo dado por Dios. Amén. Entonces todo esto Dios, ¿verdad?, el Señor Jesús le enseñó a Pablo, ¿verdad? Podemos mirar cómo Dios nos marca para que nosotros seamos testigos de que nadie más lo dio más que Él mismo. Amén. Yo me acuerdo que en mis inicios, una de mis experiencias tan gloriosas y mis encuentros tan lindos, yo me acuerdo un día orando con el Señor, se derramó una gloria tan linda en mi cuarto, una experiencia sobrenatural, que al punto que yo sentía que si yo abría mis ojos, yo iba a ver al Maestro ahí. Pero algo tan sobrenatural, mi cuerpo temblaba, ¿verdad? Mi sed temblaba. Me acuerdo que Dios siempre se me reveló en sueños desde el principio. Me acuerdo mirar una imagen, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la cruz, ¿verdad?, siendo torturado, ¿verdad? Y yo miraba un montón de niños alrededor de Él. Miraba niños, ¿verdad? Y yo me acuerdo que miraba al Señor Jesús ensangrentado, ¿verdad? Yo me imagino que fue algo una experiencia tan linda, ¿verdad? Y yo poder tener ese sueño que me marcó por el resto de mi vida, aún, ¿verdad?, como el Señor se me revelaba en mis sueños, ¿verdad?, cómo se movía el ámbito espiritual. Me acuerdo, ¿verdad?, mi primer encuentro con Dios en mi trabajo, mi experiencia, donde pude lograr, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad?, cosas celestiales, ¿verdad? Era algo tan lindo, tan profundo, y es lo que dice, ¿verdad?, aún todo esto es necesario tener, ¿verdad?, experiencias espirituales profundas y directas, amén, y sobrenaturales, donde nadie más te lo va a poder enseñar más que tú mismo poder vivirlo, amén. Entonces podemos mirar cómo todo esto, ¿verdad?, aún Saulo tuvo esa conversión, ¿verdad?, con el Señor, ¿verdad? Y aún aquí dice la palabra en Gálatas 1:11 al 12, dice, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Amén. Podemos mirar que todo esto Pablo lo recibió directamente del Señor. Amén. Por eso es necesario, ¿verdad?, tener esas experiencias y ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor. Si tú vas empezando con Dios, pídele a Dios esa experiencia. Pídeselo a Él, que se te revele, que te marque, que te selle, ¿verdad?, al punto donde tú digas, esto es verdad, esto es real, esto es más que real, más de lo que me digan, me cuenten, esto es algo vivido. Amén. ¿Por qué razón toda persona que es llamada necesita esta experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? Porque será una persona
que irá al frente de una posición de liderazgo. Fíjate, cada uno de nosotros hemos sido llamados a liderar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde quiera que vayamos, hermanos. Amén. Si tú ahorita estás empezando a caminar con Cristo, amén, el Señor quiere que tengas esta experiencia, ¿verdad? Tengas esta experiencia con Él porque has sido llamado directamente por Dios. Amén. Serás una persona que irá al frente, amén, donde estará impartiendo, transmitiendo continuamente lo que recibió de parte de Dios. Y más que nada irá marcando con el poder de Dios otras vidas y otros ministerios que lo estarán siguiendo. Amén. Tú estarás marcando, amén, con el poder de Dios a otras vidas, a tus hijos, a tus amistades, a tu vecino, amén, a lo mejor a la congregación, a una juventud, ¿verdad? A lo mejor tú eres líder de joven, ¿verdad? O a lo mejor tú eres, ¿verdad?, pastor, o a lo mejor tú estás enfrente de algo donde Dios te ha llamado y Dios te ha colocado y te ha puesto. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros hayamos tenido esta experiencia, ¿verdad?, en nuestra vida para poder impartirlo, para poder transmitirlo, para poder, ¿verdad?, continuamente, ¿verdad?, estarlo, ¿verdad?, transmitiendo. Amén. Todo esto, amén, es necesario para poder marcar las vidas, amén, y aquellos que nos están siguiendo, amén. Y dice la palabra en Primera de Corintios 2, 3 al 5, y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta experiencia tiene que marcarnos por completo. Esta experiencia tiene que marcar nuestro ser. Amén. Y tenemos que entender que para poder marcar a otros con el poder de Dios, amén, nosotros necesitamos ser marcados primero. Tenemos que ser marcados primero, hermano. Y para dar o impartir, primero se tiene que recibir, ya que nadie puede dar lo que no tiene ni impartir lo que ha recibido. Es necesario, hermano. ¿Cómo podemos hablar de una experiencia con el Espíritu Santo si no hemos tenido, ¿verdad?, esa experiencia con Él? El hablar en lenguas, el ser bautizado con su fuego, ¿verdad?, con el fuego del Espíritu de Él, ¿verdad?, el fuego, el Espíritu Santo. Qué lindo tener ese tipo de experiencias, porque son evidencias de que es verdadero. Es evidencia que cuando alguien te mire siendo empoderado por Dios, cuando la gente te mira hablando en lenguas, esas lenguas de fuego, ¿verdad?, y todo eso pueda ser transmitido, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando un día yo iba empezando, me acuerdo cuando una joven fue marcada por el fuego, por el Espíritu Santo, y yo me acuerdo que yo la miraba y como que eso se transmitió en mí. Se transmitió y yo empecé a anhelar esa experiencia con Él. Hasta el punto, hermanos, donde yo fui bautizada en lenguas por el Espíritu Santo en mi propio closet. Eso fue tanto la hambre por una experiencia por Dios. Por eso necesitamos anhelar estas experiencias con Dios, y que hasta el día de hoy ha marcado mi vida y puedo transmitirlo, puedo hablarlo, puedo testificarlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Esta experiencia con Dios nos imparte vida. Cuando tenemos experiencias con Dios nos imparte vida, nos imparte poder, nos imparte unción, nos imparte autoridad, nos imparte su gloria, nos imparte amor para con Él. Estas experiencias tienen que ser esenciales en nuestra vida.
Amén. Estas experiencias nos imparten pasión por Él. Nos imparten compasión por las almas, hermanos. Nos imparte hambre por Él, por Dios. Nos imparte entrega. Fíjate todo esto, estas experiencias, todo lo que hace estas experiencias. Nos imparte esfuerzo, que en momentos que sentimos que ya no podemos, como que nos recordamos de esa experiencia tan gloriosa que tuvimos y eso nos da fuerzas para seguir adelante. Nos imparte valentía, nos imparte la fe, nos imparte la visión. Amén. Nos imparte propósito, nos imparte compromiso, obediencia y sometimiento. Podemos entender de que el poder de Él es tan glorioso y es necesario podernos someter. Amén. Y más que nada, esta experiencia nos convierte en un testigo de las maravillas, de la gloria y del poder de Dios. Qué lindo poder testificar de las maravillas, de la gloria y del poder de Dios. Un poder transformador, una experiencia transformadora, hermanos. Que cuando la gente te mira, diga, él tuvo una experiencia con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Algo en él es diferente. Ya no habla igual, ya no camina igual. Dios se le ha revelado. Y qué lindo poder saber de que todo esto, ¿verdad? Nos da vida, nos da poder, nos da unción, nos da autoridad. Nos muestra la gloria de Dios. Y lo importante es la compasión por las almas. Porque sabemos de que así como Dios nos marcó, también Dios quiere marcar a otros. Amén. Todo aquel que ha sido llamado por Dios necesita tener estas experiencias. Amén. Y dice en la palabra, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermano, donde quiera que tú te encuentres, yo te invito que anheles esa experiencia con Dios. Tú que has sido llamado por Dios, deja que Dios siga marcándote. Nunca dejes de tener esas experiencias con Él. Deja que Dios siga marcando tu vida para que ese llamado y ese propósito pueda ser cumplido en tu vida. Y yo te dejo hoy en esta mañana con esta palabra, ¿verdad? Ahí donde estés. Una de mis experiencias fue en mi trabajo. Y solamente Dios sabe lo que hizo ese día, ¿verdad? Pero ahí donde quiera que estés en tu trabajo, tómate un tiempo con Dios. Tómate un tiempo ahí en un cuartito donde tú puedas hablar con Él y derramar tu alma ante Él y dejar que Dios, ¿verdad?, te llene de esa experiencia. Aún hoy en la noche, enciérrate en tu closet y deja que así como un día Dios me marcó en mi closet y me bautizó en lenguas, yo y Él solos, así el Señor lo pueda hacer contigo. Y yo te dejo con esta palabra y deja que Dios haga lo que quiera hacer con tu vida. Dios te bendiga.